Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí como todos los sábados para traerles la palabra del Señor, ¿verdad? Según se nos está dada. Vamos a tener un estudio largo, así como el que hice de Apocalipsis. Este va a ser un estudio de aproximadamente dos, tres, quizás cuatro partes, porque es bastante extenso en la explicación, ¿verdad? En la búsqueda de la palabra y cómo la misma tiene relación a lo que vamos a hablar en el día de hoy sobre la santidad. Voy primeramente a orar, ¿verdad? Por este mensaje que tenemos en la tarde de hoy. Padre, te doy gloria, te doy honra, Señor, porque tú has sido más que bueno, Padre. Porque tú nos has dado, Señor, de pan del cielo, de tu palabra. Porque tú, Señor, constantemente nos das la verdad según el Espíritu Santo. Oh Padre, gracias por abrir los ojos de todos nosotros, Señor Padre, los que proclamamos tu nombre. Yo pido que este mensaje sea de bendición, no solamente para el no creyente, sino también para el que cree. Padre, que esta palabra penetre el hueso, penetre la fibra, que rompa los esquemas, Señor Padre, de todos aquellos padres que han sido sacados del camino de la verdad, Padre. Que sea tu palabra y no la mía, mi Dios. Yo te pido que tú, Señor Padre, pongas la convicción del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que sintonizarán este video hoy o en cualquier otra ocasión, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra y bendecimos, Señor Padre, a todo aquel que vaya a entrar en esta hora. Tu palabra es bendita, por lo cual no necesita bendición. Tu palabra es santa, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, pues hermanos, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante debatido en la casa del Señor. El tema que le di fue, ¿qué es la santidad? ¿Y qué son o qué es el precepto del hombre? ¿Verdad? Dos cosas totalmente diferentes, lo que Dios demanda de nosotros a lo que el hombre crea para confundir las verdades de Dios. Así que esta primera parte dentro de este mensaje tiene un subtítulo que se llama Separación de los Santos, ¿verdad? Y quiénes somos los santos. Voy a estar explicando, ¿verdad? Bíblicamente lo que esto significa. Para el que quiera comenzar a buscar, busquen el Éxodo capítulo 28, versos 36 al 38. ¿Ok? Nuevamente, Éxodos 28, versículos 36 al 38. Voy a comenzar primeramente, ¿verdad, amados hermanos, con la definición de lo que es ser santo o santa, según, ¿verdad? Nuestras explicaciones. Y luego nos vamos a ir a la palabra para que ustedes entonces comiencen a ver la definición que Dios le da a la palabra santo. Basado aquí en una búsqueda que hice rápido, dice el adjetivo puede ser un nombre masculino o femenino, y esta es una persona que ha sido canonizada por la Iglesia Católica, ¿verdad? Esto es cuando hablamos de el concepto católico, por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto. En otra definición tenemos aquí que tienen las virtudes que consideran propias de los santos como bondad, la caridad, la fe y otras cosas. Pero ¿qué la Biblia nos dice sobre los santos? Eso es lo que vamos a ver. Estas son unas definiciones, ¿verdad?, que podemos conseguir en el internet, las que les acabo de dar. Pero la palabra nos dice a nosotros que la persona que es santa es una persona consagrada, apartada para Dios. Y esta persona tiene ciertas cualidades y tiene ciertas cosas que la diferencia o hace a la persona diferente a las demás. La persona que es santa, nuevamente, es una persona apartada y consagrada para el Señor, una persona totalmente separada para el Señor en ciertas áreas. Ahora, hay dos tipos de santidad dentro de la jerarquía del Evangelio o la jerarquía de la raíz
judaica. Y ahí es donde vamos a comenzar a desmenuzar esta palabra y vamos a comenzar primeramente con Éxodo 28, capítulo 28, versos del 36 al 38. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van a observar que voy a mirar hacia abajo porque voy a estar leyendo de la Biblia en estos momentos. La palabra del Señor nos dice en el versículo 36 al 38 lo siguiente. Vamos a comenzar, pero voy a darle un resumen. El capítulo 28 comienza hablando del sacerdote, que de aquí es donde viene la palabra, ¿verdad? De donde Dios saca lo que es la palabra santidad en relación a nosotros como humanos, porque Dios es santo, Dios siempre ha sido santo. Pero aquí comienza cuando empieza a darle al pueblo de Israel un sacerdote como sumo sacerdote. Entendamos que este hombre es separado en su totalidad para Dios. Al contrario de la Iglesia Católica, ¿verdad? Los preceptos que tienen, ellos se fueron un poquito más, ellos querían de cierta manera consagrar a esta persona a Dios en su totalidad, en un voto de castidad. Algo que no es sencillo de hacer al hombre, ¿verdad? Pero eso es lo que la Iglesia Católica en aquellos tiempos demandaba. Todavía lo demanda en relación a esto, pero como sabemos la Iglesia Católica desarrolló otra subiglesia que se le llama la iglesia carismática. Es una iglesia que sale del catolicismo, pero los sacerdotes de esta iglesia pueden casarse. Nosotros siempre entendimos por la palabra que al hombre no le era ilícito casarse. Era importante, ¿verdad? Aunque Pablo en alguno de sus escritos dice que sería más conveniente, pero no es un pecado. Entonces, cuando vamos a la escritura aquí del Éxodo, para darle un summary, un resumen, el capítulo 28 nos empieza hablando de las vestimentas del sacerdote, del hombre apartado para Dios, el sumo sacerdote que era quien entraba al lugar santísimo de Jehová. ¿Quién era? El sumo sacerdote. Habían otros sacerdotes, pero no tenían la misma posibilidad que el sumo sacerdote, porque este hombre era separado de separados, apartado de apartado y santo de santos delante de la presencia de Dios. Porque si él no era así, moría irremisiblemente, ¿verdad? Y nos habla que Dios mandó a Moisés hacerle unas vestiduras de distinción a este sacerdote. Entre esas vestiduras estaba el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Dentro del pectoral, el pectoral era una pieza que ellos cargaban enfrente de su pecho, ¿verdad? Por eso se llama el pectoral, de ahí donde viene la palabra del pectoral del pecho, ¿verdad? De la parte del frente de nuestro pecho. Y ahí el sacerdote tenía que tener 12 piedras, todas diferentes, que tenían el nombre del pueblo de Israel. Y cuando vemos esto, entendemos dos cosas, que Dios quería siempre delante de él a su pueblo, en este hombre apartado que iba dentro de él. Y entonces mira lo que nos dice la palabra sobre el pectoral. Dice la palabra, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro. El efod es otra de las partes que él tenía que tener. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica de topacio y le da las instrucciones y dice, las piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus, ¿verdad? Dice, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Y nos dice aquí que, vamos a ver si lo encuentro aquí y pondrá en 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás de las hombreras del efod de su parte. Harás también 2 anillos. Harás asimismo los 2 anillos, los cuales de oro fijará la parte. Dice que esta parte, este pectoral, iba a ser unido con el efod. ¿Y qué es el efod? Bueno, el efod harán un efod de oro y nos dice aquí que el efod eran piedras sobre las hombreras del efod, las piedras memoriales de los hijos. O también los efod llevaban piedra, ¿verdad? Y dice, las tendrás 2 hombreras que se te junten en los 2 extremos y así juntarás. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será la misma. Y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel en 2 piedras. Entonces dice que el efod y el pectoral estaban unidos por este hilo
de oro que llevaba también los nombres de las tribus de Israel. Pero mira lo que nos dice que es lo más importante. Dice, y juntarás el pectoral por sus anillos, a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que estén sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Porque iban, ¿qué? Juntitos, ¿verdad? Y llevarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Porque es la misericordia, ¿verdad? Por eso es que va en el corazón. Porque aunque hay un juicio, Dios también tiene misericordia, ¿verdad? Y nos dice aquí, ¿verdad? Que tenía estas 2 partes juntas por causa de esto, pero también nos habla que esto era un pectoral de juicio. Más adelante nos habla de la mitra. La mitra era un artículo que el sacerdote llevaba en su frente. Y aquí él llevaba un sello que decía santidad a Jehová. Y dice aquí, y llevaron las faltas cometidas de todas las cosas santas. Entonces vamos a leer ahora el texto para que entienda, del 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Y las pondrás con un cordón de azul y estarán sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón y llevarán las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Santo Dios, aleluya. Pues nos dice que el efod y el pectoral llevaban los nombres de las tribus de Israel y el pectoral iba delante del sacerdote al lado del corazón, pero era para juicio. Mientras que la mitra dice que era para presentar las faltas cometidas. O hay un juicio, se presentan las faltas. ¿Y qué es presentarse a la falta? Presentarte ante Dios a pedir perdón y reconocer tus pecados. Y dice para que sea agradable ante Dios, y dice que la llevará ahí para recordatorio, para que lleve memoria de lo que está pasando aquí. Y dice que será llevada todas las cargas, todas estas cosas que los hijos de Israel han hecho en contra de la santidad de Jehová. Porque el pueblo no era santo. Entonces el sacerdote tenía que ir constantemente humillado, pero el sacerdote era preparado de cierta manera. Y nos dice la palabra, si ustedes leen ese capítulo entero, que llevaba el pectoral, que llevaba el efod, que llevaba el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Todo esto identificaba quién era el sumo sacerdote. Esta vestimenta de alguna manera hacía al sacerdote diferente. ¿Por qué? Porque este hombre era el que iba a ministrar delante del Padre por causa de los pecados del pueblo. Y eran pecados en contra, vuelvo y repito, de la santidad de Jehová. Por eso la mitra decía santidad a Jehová, para que se acordaran aún de que Jehová era santo y que Dios no podía morar en medio de la basura, en medio de la inmundicia, ¿verdad? Por eso el concepto de la vestimenta del sacerdote es tan importante. Pero ¿quién llevaba esta vestimenta? El sacerdote, para que Dios lo identificara una vez llegara al lugar santísimo con los pecados del pueblo, porque él era el que los cargaba, ¿verdad? Entonces vámonos ahora a 2 de Corintios. Eso está para allá, para el Nuevo Testamento, mis amores, vámonos allá. 2 de Corintios, capítulo 6, santo es el nombre del Señor. Vamos a leer el capítulo 6, comenzando desde el versículo 14 hasta el 18. Nos dice el Señor lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Beliar, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios.
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora aquí nos empieza a hablar de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Dice, mantengan los santos. Entonces ya no tenemos al sumo sacerdote Aarón o a los que vivían en aquellos tiempos para limpiarnos delante de Dios, porque hubo un cambio cuando Cristo vino, murió y resucitó. Cristo entonces se convirtió en el sumo sacerdote de todo sumo sacerdote. Y Él es el que está ahora apartado, reservado, ministrando ante el Padre por misericordia a su pueblo, tanto Israel como aquellos que hemos creído a su nombre y hemos seguido el camino de Cristo. Eso es lo que Cristo hace constantemente por nosotros. Enjuicia y entendemos que el pecado es erróneo y Cristo va con nuestros nombres hacia el Padre pidiendo misericordia. Pero entonces, una vez Cristo viene, nos dice el Padre a través de la palabra que entonces nosotros nos convertimos en el templo, porque ya no hay un templo donde ir a sacrificar. Entonces nosotros nos convertimos en el templo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Por tanto, nos dice aquí que no toquemos lo inmundo. Y cuando nos habla de lo inmundo, es de todo lo que va en contra de la palabra de Dios, lo que va en contra de los mandamientos. Porque el que me diga a mí que los 10 mandamientos no existen, entonces dígame porque usted no mata siendo cristiano, porque usted cree que la palabra le dice en uno de los 10 mandamientos que no matarás, porque la palabra nos dice que no adulteremos. Todos los pecados de inmundicia están delineados en los 10 mandamientos, se resumen en ellos, pero los primeros 2 resumen todo lo demás. Entonces nos dice el Señor que nos apartemos de inmundicia, porque si somos santos, Dios no puede morar donde hay pecado. Eso nos está diciendo, apártese del pecado, apártese del pecado, sal fuera, mi pueblo, sal de ahí, porque Dios no descendía al campamento cuando el pueblo pecaba por causa de la inmundicia y el sacerdote tenía que hacer un sacrificio masivo para que la presencia de Dios pudiera descender, porque si descendía y el pecado estaba, todo lo que estaba alrededor iba a ser quemado, todos hubieran muerto. De la misma manera nos dice a nosotros que salgamos de las inmundicias, y cuando nos dice que salgamos de las inmundicias, vamos a ser claros, no se puede leer un texto y no leer todo el contexto y todo el capítulo, ¿verdad? Es importante que lo lea todo. Yo no voy a tener el tiempo de leerlo porque el estudio es pequeño, pero nos dice de aquí que primero que no nos podemos unir con yugo desigual, que hace lo bueno con lo malo, no es posible. O sea, que no podemos estar inmiscuidos en asuntos de mal nombre como cristianos. No podemos estar y unirnos a no creyentes, no podemos unirnos, no podemos emparentarnos. Sí, estamos con ellos y trabajamos, pero mi espíritu no se puede unir con él o con ella. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no somos lo mismo, nunca vamos a estar en acuerdo. Una mujer de Dios no se puede unir a un hombre que le sirve al diablo. Es imposible. ¿Por qué? Porque es un yugo desigual. ¿Verdad que sí? Yo no puedo decir que amo a Dios y estar inmiscuida en negocios mundanos. No se puede hacer eso. Después nos dice que tiene el compañerismo de la justicia con la injusticia. Es bien importante porque parte de la santidad es el ser justo, es el practicar la justicia, es el practicar también la misericordia junto con la justicia, porque por eso es el efecto del efod con el pectoral, ¿verdad? Aquí están las causas, aquí está el juicio, pero junto con el juicio, al lado del corazón está la misericordia. Entonces nos dice que tiene Cristo con los ídolos. No podemos amar a Cristo y estar yendo a ver a agoreros y adivinos, ¿verdad? Es imposible que hagamos esto. No pueden estar la luz con las tinieblas unidas porque no es lo mismo, no podemos prosperar. Pero Dios nos deja en este mundo, creciendo en este mundo, ¿verdad? Sabiendo que hay tinieblas, entendiendo que nosotros mismos nos vamos a apartar de tales inmundicias. De esto es el primer paso a la santidad, hermanos, es apartarte del mal, apartarte. Y vamos a ver a través de estos estudios que voy a estar realizando lo que es la verdadera santidad. No confundan la santidad con otras cosas.
No lo confundan porque no es lo mismo. Y nos dice que si nos apartamos y no tocamos lo inmundo, entonces seremos reconocidos como hijos de Dios, dice el Señor. Y Él será nuestro Padre. Vamos entonces al siguiente capítulo que está ahí mismo en Corintios, capítulo 7, verso 1. Es luego que terminamos de leer esto, miren lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Nos dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son nuestras promesas? Nuestras promesas es que vamos a ser de salvación cuando nuestro Cristo no es otra cosa más sino que el Evangelio. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No te está hablando de la carne que coma, te está hablando de esta que está aquí, de la espiritual. Liberémonos, perfeccionando la santidad. ¿En qué? ¿Cómo perfeccionamos la santidad? En el temor de Dios. Todo lo que hablamos, todo lo que hacemos en la carne, tiene que reflejarse al mundo espiritual. Todo lo que hagamos tiene que ser apartarnos del mal y buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que es sabiduría apartarse del mal e inteligencia, ¿qué? ¿Verdad? Es sabiduría de Dios apartarse del mal, inteligencia. Ay, Dios mío, se me olvidó, hermano. Santo Dios, aleluya. Es sabiduría apartarse de más e inteligencia tenerle temor a Dios. Entre esas líneas, estoy por ahí. Pero entonces aquí nos dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Y cómo se alcanza esto, hermanos? Sometiéndonos al espíritu y matando la carne. Dice que eliminando toda la contaminación de esta, pero sometiéndonos en el espíritu para así entender el temor a Jehová y apartarnos del mal por temor a Dios, para no ofender a Dios. Y todo lo que es mal, la palabra nos lo dice, los adulterios nos habla. Hay 10 mandamientos que tenemos claros, que son precisos para nosotros poder seguir este evangelio. Nos dice que nos apartemos del mal, que el santificar, la perfección de la santidad es en el temor de Dios. Es en el temor de Dios. No hay otra cosa que te vaya a hacer santo. Es en el temor de Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a ti, mi Padre. Ahora vámonos a 1 de Corintios 3:1. Está un libro más adelante. Permiso, vamos aquí a buscar. Como le dije, estoy mirando hacia abajo porque estoy, ¿verdad? Buscando con ustedes aquí 3:1. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué nos dice esto? Nos dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ay, santo Dios, aleluya. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso ninguno lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Santo Dios. Mire lo que dice entonces esto, lo que dice aquí, Señor Padre, dame sabiduría. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios, santo Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tu cuerpo es el templo y tú lo destruyes,
con pecado, dice divisiones, nos está hablando antes, el capítulo antes nos está diciendo todas las cosas, nos dice si por gracias hemos sido salvos, en los versículos anteriores nos dice, ¿por qué cometes pecados contra el cuerpo? ¿Por qué estás profanando el templo de Dios? La santidad. Vuelvo y lo repito en el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está declarado, decretado, que aun cuando tú piensas que no lo eres, cuando cometes el pecado del adulterio, de la fornicación, el pecado que sea contra el cuerpo de Cristo, que una vez tú aceptas a Cristo, esta carne tiene que someterse por el Espíritu al Señor. Te está diciendo, si cometes tal pecado, estás cometiendo el pecado contra el templo y lo estás destruyendo. Por esta causa te destruiré a ti. Santo Dios, aleluya, hermano, entiende. La santidad viene porque el Espíritu mata la carne, mata lo que no es de Dios, mata esas disensiones, esos adulterios, esas fornicaciones, mata esas peleas, esas divisiones. No podemos decir que amamos a Dios y vivimos en nuestra carnalidad. No es posible. De esto se trata la santidad. El temor a Dios. Tienes que temer, sabiendo que este cuerpo que cargas, este cuerpo que Dios nos ha permitido tener, es el templo de Dios y que tienes que guardarlo y cuidarlo, porque así como el sacerdote entraba, y si entraba con pecado, Dios lo mataba y lo destruía, y lo tenían que sacar con un cordón porque nadie más podía entrar hasta que el próximo sacerdote se separara. De la misma manera entrarás tú para muerte y perdición. Santo Dios, santo eres tú, mi Dios santo del cielo. Vamos, hermanos míos, a Efesios, capítulo 5, verso del 3 al 12, hermano. Espero por ustedes. Es un libro bastante pequeñito, Efesios 5, 3 al 12. La palabra dice lo siguiente, estamos hablando de la santidad. Dice el 3 hasta el 12, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, hermano, los avaros. Dice ni aun se nombre entre vosotros como conviene. Y busquen esto está en los 10 mandamientos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, que el avaro es idólatra. ¿Saben por qué es idólatra? Porque su Dios se ha convertido en el dinero. Porque lo único que tiene como fuente de vida es el dinero. Y nos dice que esto es la carnalidad que mata al espíritu. Y que tu santidad no puede ser revelada si andas en esto. Y dice aquí, ay, santo Dios, aleluya. Seguimos con el 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda, no el fruto de la carne, el fruto del Espíritu es en toda bondad. Volvemos otra vez, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas que no dan frutos de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, las fornicaciones, los adulterios, las abominaciones que construyen. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, santo Dios, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Es que yo te tengo que glorificar, tengo que darte gloria, Señor, Padre. Tú eres santo, mi Dios, Padre. El 3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia ni aún se nombra entre vosotros. No quiero saber que esto está pasando con el cuerpo. No solamente el cuerpo de la carne, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como conviene a los santos. ¿Qué es lo que te hace santo? El apartarte de todas estas cosas. La práctica del amor a Dios, de la justicia, de la bondad, de la misericordia, la práctica de los frutos del Espíritu. Apartándote de los actos infructuosos de la carne, que los tenemos claro entre los 10 mandamientos. Si tales haces, no puedes ser santificado. No puedes ser santificado. No hay manera. Vamos entonces ahora, hermanos míos, a Lucas 4, 34 al 36. Santo Dios, aleluya. Lucas capítulo 34. Santo Dios, aleluya. Perdón, capítulo 4, hermano. Capítulo 4, del 34 al 36. Ahora sí. Lucas 4, del 34 al 36. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. 34 al 36 nos dice lo siguiente, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco. Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Esto nos habla de la historia de Capernaum en Galilea, ¿verdad? Donde un hombre estaba endemoniado y dice que el mismo demonio reconocía la santidad. ¡Santo, aleluya! ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún los demonios conocen quiénes somos los santos. Si ese demonio reconoció la santidad diciendo, tú eres el santo de Jehová, Santo Dios, aleluya, yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Yo te conozco, dice el demonio. ¿Cómo entonces no conocerás a los hijos de la luz el demonio? Porque no andan en luz. Porque si andas en obras carnales, infructuosas, diabólicas, obras que son carnales, el enemigo sabe que puede contigo. Pero ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué la casa de Dios no se llena de milagros como hacían en tiempos antaños? Porque no hay verdad. Porque no están sometidos a la verdadera santidad de Dios. Porque créeme que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Cómo Dios le habla a sus santos por medio de sueños. Cómo Dios sana. Cómo Dios todavía se manifiesta en siervos y siervas de Dios. Es lo que lo hace porque viven en santidad. Porque la santidad no se habla, la santidad se ve, la santidad da frutos dignos. Porque aquellos que con una palabra pueden tocar el corazón de una persona han llegado al máximo expresión, porque Jesús con el hablar convencía, eso era uno de los dones del Espíritu. Y no el hablar en lengua, porque no está registrado que Jesús hablaba en lenguas en esos tiempos. Él hablaba en su lenguaje arameo para que lo entendieran. Y hablaba también, el latín, ¿verdad? Por los romanos. Nos dice la palabra del Señor que el demonio le conocía. El demonio le conocía. Santo Dios, aleluya. ¿Cómo entonces no podemos distinguir en el discernimiento del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, debemos de hablar un mismo lenguaje, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo y lo que es profano? ¿Cómo nos confundimos como hijos de Dios en cosas tan simples? Porque no nos metemos en el Espíritu. Porque Dios sí le dio a algunos algo y algunas cosas de las cuales deben apartarse por causa de sus propias concupiscencias. Pero hay otros que no, porque no era pecado. Ellos no incurrían en eso, no era necesario. Pero aquí nos dice que todos se quedaron maravillados cuando vieron eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios desciende, cuando tú eres un santo de Jehová, es que las obras que haces, tú no tienes que hablarlo. Es que el mismo enemigo reconoce quién tú eres desde que te ves de lejos. Porque Dios conoce a los suyos y oye en su voz. Y el demonio sabe a quién tú le perteneces.
Y si andas en las obras de esta, el demonio te conoce. Tú no me vienes a engañar. Yo he visto gente parada en los altares y yo sé, porque el Espíritu te revela que ese hombre o esa mujer no es de Dios, o que no están dando de acuerdo a los preceptos de Dios, porque eso ocurre, que aparentan ser santos y no lo son. Vámonos entonces, hermanos, ahora a Primera de Pedro 1 al 6, y ahí vamos a tener dos cosas bien interesantes, ¿verdad? Capítulo Primera de Pedro, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Capítulo 3, verso 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Está casi para el final, para allá Apocalipsis, es un libro pequeño también. Primera de Pedro 3, 1 al 6 dice lo siguiente, así, aquí es que nos vamos a meter. Ahora, vamos a ver qué es los preceptos de hombre. Ya les expliqué lo que es la santidad de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios. La santidad es apartarte del mal, apartarte de inmundicia, apartarte de todo aquello que es contrario a la obra de Dios, el cuidar nuestros cuerpos de todos aquellos pecados. Pero entonces en las iglesias se ha metido un espíritu de engaño. Y este espíritu de engaño habla de que la santidad está en la vestimenta del hombre o la mujer. Y por eso comencé con las vestimentas del sacerdote. Hay un espíritu engañador que dice que la santidad se refleja basado en que tú te vistas de cierta forma. Y yo no niego, si bien es cierto que en todos los aspectos tenemos que ser santos, yo no negaría que hay algunas hermanas y hay algunos, vamos a decir algunas hermanas, las cuales en el tiempo en el mundo tenían una vanidad increíble, en donde sus cuerpos eran lo que le llamaba la atención a los hombres y por causa de eso ellas caían en pecado porque su Dios era su cuerpo. Yo no niego que eso sí existe. Y hay mujeres que son llamadas a vestirse de una manera extrema por causa de sus concupiscencias. Pero no todas estábamos en ese pecado. Hay otros pecados totalmente diferentes. Y Dios te limpia, Dios te saca, Dios te sana y Dios te salva. Y cuando Dios te limpia, ya lo que te era pecado no debería ser. Eso no debe ser un estorbo. Y si lo es, pues entonces no ha sido libertado o libertada. Entonces, hay un espíritu erróneo en la casa de Dios en donde la vestimenta refleja si eres o no eres santo. Pero por dentro está más podrido que una manzana que lleva ya un año fuera y tiene hasta gusanos. La santidad no es lo que viste, no es lo que comes. La santidad es la manera en que tú sigues el temor de Dios, en que tú te lavas en la sangre de Cristo, en que tú sigues las instrucciones de Dios. La santidad se refleja en todo aquello que tú haces para la obra de Dios. La santidad se refleja en tú apartarte del mal y la inmundicia para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en el templo que Dios te dio para morar. No se trata absolutamente nada de la vestimenta. Y vuelvo y lo repito, y a mí no me importa el que esté en contra de esto, es que esto es bíblico, hermano. La santidad, cuando tú la lees, no es la ropa. La santidad es tu andar en el evangelio. Y muchos dicen, pues la palabra me dice a mí que yo soy santo y que yo soy salvo porque Cristo me salvó y que yo no voy a ser salvo por ninguna obra, ¿verdad? Porque nos dice la palabra que nadie es salvo por obras. Pero también nos dice que la fe sin obras es muerta. So, no me leas un texto y me elimines el otro. La fe sin obras es muerta. Porque la santidad se deriva. Ya cuando tú estás en el pacto con Cristo, que tú has creído que tú has sido salvo, el resultado de tu santidad, el resultado de tu convicción son las obras. Las obras no te hacen santo. Pero la santidad y la fe dan resultados de obras. Pero en el Señor que entiendan esto. Pues vamos a leer entonces lo que nos dice Pedro. Del 1, al 6. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Asimismo vosotras mujeres,
está sujeta. Mira cómo empieza, que yo llevo predicando de esto hace tiempo, a vuestros maridos. Sujétate a tu marido, un hombre de Dios. Por eso es que antes nos decía, no estés con yugo desigual, ¿verdad que no lo dice? ¿Por qué? Porque entonces sujetarte al hombre de Dios no hay problema, ¿verdad? Al hombre de Dios. Asimismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Que aquellos hombres que ven de afuera, entre esa mujer, ¿verdad? Que le hace caso a su marido, mira cómo lo trata, mira la sumisión que está esta mujer, santo Dios, aleluya. Aquellos crean por causa de ti, mujer. Por causa de ti, mujer. Porque tus obras hablan el fruto del Espíritu. Y nos dice así, considerando vuestra conducta y respetuosa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, mujeres que den testimonio del respeto a su marido y a la autoridad, mujeres que sean de ejemplo, no mujeres que estén gritándole e insultando a sus maridos por ahí, no, esas mujeres no pueden dar testimonio, porque no tienen testimonio, porque su cuerpo no tiene al Espíritu Santo. Y dice aquí, vuestro atavío no sea el externo. Ahí vamos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Que no puede ser esto, hermana. Esto no puede ser lo que refleja tu santidad cuando estás podrida y no te sometes. Dice aquí, si no, ¿verdad? Vuestro atavío no sea el externo, despeinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidura de lujo que aparenta ser de gran realeza. Pero somos de la realeza de Dios, si estamos en el Espíritu. O sea, no pretendas ser algo que no eres. Eso no puede ser tu santidad. Eso no puede ser tu santidad. Santo Dios, aleluya. No dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios, con un espíritu que afable y apacible, que es en grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres. ¿Saben cómo se ataviaban? Pues ahora te lo voy a explicar para que lo entiendas. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si hacéis el bien, no que las amenacen para que hagan cosas, sino si hacer el bien, que vuestro corazón sea tal. ¿Qué nos dice? No nos está diciendo que no nos vistamos así, dice que no sea este. Dice, no pretendas con estos vestidos hacerte la santa y por dentro eres tremenda, rebelde, desobediente, desastrosa, eres abominación ante mí. Porque todos los frutos malos de la carne te han llenado, mujer. Sino atavíate como se ataviaban aquellas mujeres, con respeto, con cordura, hablando correctamente. Mujeres que daban cátedra de lo que era ser una dama. Porque ser una dama no es dejar de pelear por los derechos. El ser una dama es comportarse con convicción de fe, con prudencia, con pudor. De eso se trata. De esto se trata la santidad. Entonces toman estos versos para, de alguna manera, coger la mentalidad de aquellos que no leen y no buscan en el Espíritu verdaderamente la palabra para atarlos a preceptos de hombre. No digo que no haya mujeres que realmente dentro de su carne, los pecados antiguos era el de ponerse de cierta manera cierta ropa que la hacían, porque obviamente tenemos que ser, claro, prudentes, tener pudor. No podemos andar con mitad de nalga fuera, y lo voy a decir así, no podemos andar con mitad de pecho fuera. Eso no es agradable al Señor. No podemos, porque así como se ponen faldas de la iglesia, también te puedes poner una falda que haga toda tu silueta verse totalmente como te veías en el mundo. Aunque no sean pantalones, pero se te ve todo. Entonces, si tu preocupación es el hermano que todavía no ha sido libertado, pues entonces estás pecando de igual manera, ¿verdad? Lo que quiere decir, hermana, que es vestirse con prudencia, con elegancia. Que usted se vea como una sierva de Dios, que se vea como una mujer digna, una mujer a la cual cuando se le mira, digo, esa mujer es una mujer elegante. Eso es todo.
Y no hay nada con ponerse falda. Dios las bendiga a todas. Pero no pueden juzgar a las que se ponen pantalones, a los que usan sus para ir a trabajar, las que se ponen trajes. No pueden juzgar a las otras, porque verdaderamente de esto no se trata la palabra. Cuando la palabra te dice que la mujer no se vista como hombre, están hablando de las mujeres machúas, para decirse, las mujeres que son homosexuales, las mujeres que quieren ser hombres y se visten porque quieren pretender ser hombres. Pero usted si es santa por dentro, si usted tiene el Espíritu de Dios, aún su vestimenta lo refleja. La vestimenta es el resultado, hermano y hermana, es el resultado de lo que Dios ha hecho a usted. Pero la vestimenta no lo hace usted santo. La vestimenta no le da a usted un título de santidad. Eso es una mentira diabólica que la iglesia ha querido penetrar dentro de tu mente. Eso no es cierto, eso no existe. Eso es una aberración ante Jehová. Porque aún los mismos sacerdotes entraban dentro del templo con toda la vestidura que había sido preparada y morían porque eran impuros, eran indignos, tenían inmundicia. Entiendan bien esto. La vestimenta no te hace más santo. Hay un pudor, sí, y hay una regla, sí. Y usted no puede ir a la casa de Dios con una falda que se le vea todo, si usted se cae. No puede hacer eso, hermana. ¿Por qué? Porque eso no muestra la obra que Dios ha hecho en usted y eso yo lo entiendo, eso lo entiende una persona racional. Porque aún en el mismo mundo, si yo me ponía una falda así, ¿qué iba a pasar, hermana? El varón no me iba a mirar con respeto y ahí me van a hacer algunas, no, que lo que yo vista, no. La realidad es que no la van a mirar con respeto porque usted está enseñando todo el cuerpo, hermana. O cuando usted estaba en el mundo, entonces los hombres lo van a mirar a usted con lujuria. Usted está provocando que la miren con lujuria, no que la violen, está provocando que la miren, porque si usted se viste de cierta manera, las miradas aún de las mismas mujeres van a torcerse, porque vamos a ver eso. Usted está mostrando la mitad de la nalga suya. O si tiene una camisa transparente, está mostrando sus senos. Van a mirarla. Hay un pudor. Y eso demuestra que en usted no hay un espíritu de Dios, no puede haberlo, es imposible. Pero si una hermana se viste con pantalones, eso no quiere decir que sea santo o no tampoco. Pero usted no puede juzgar las obras de esa hermana basado en su vestimenta, tiene que juzgar la santidad de esa hermana basado en lo que los frutos del espíritu den. Porque dice que los frutos dan testimonio de eso. Dice que por sus frutos los has de conocer, no por lo que viste. Santo Dios, aleluya. Ahora vamos a ir a Gálatas 3:26. Santo Dios, aleluya. Voy a leer esto de aquí, ¿verdad? Gálatas 3:26 al 27. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que tiene fe en Cristo Jesús nos hace a todos hijos de Dios. ¿Escucharon eso? No lo dije yo, lo está diciendo la Biblia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, estáis revestidos. O sea, que lo de afuera no me hace nada. Que el hecho de que yo me bauticé me hizo a mí galardonadora de mi Señor, de ser llamada hija de Dios. Me hizo ser llamada hija de Dios. El hecho de que yo haya aceptado y me haya bautizado es lo que me da la nueva vestidura en Cristo Jesús. Ahora vamos a Lucas 12:23, hermano. Vamos a ir allí, ¿verdad? Rapidito. Vamos a ver, Lucas 12:23. Santo Dios, bendito, alaben, que el Señor es bueno y siempre nos enseña la verdad a través de su palabra. Nos dice aquí del 22 al 23, hermano, para que ustedes aprendan a escudriñar las escrituras, para que nadie les engañe. Dice lo siguiente, la vida es más que la comida. No importa lo que tú comas. La vida es más que la comida. Y esto nos explica Pablo después, cuando nos dice que, Pedro nos dice que mata y come, ¿verdad? Y nos dice que ya el Señor lo limpió. Y luego Pablo nos dice que nadie os juzgue en cuanto a lo de la comida y a la bebida. Por eso nos dice Jesús no lo estaba diciendo desde antes. Es más, voy a leer desde el 22. Vamos a leer desde el 22.
Dijo luego a sus discípulos, ¿quién? Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Santo Dios, aleluya. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Santo Dios, aleluya. Ustedes entienden cuando leen. Siempre me gusta ese versículo, siempre lo digo en casi todos mis videos. ¿Entienden lo que lees? Sigue en el 23, Señor, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La comida a mí no me hace nada, la bebida tampoco, y mucho menos lo que he visto. El Espíritu Santo de Dios me ha convencido que la santidad es simplemente seguir los mandamientos y preceptos de Dios, no del hombre. Es apartarme del mal, el hacer justicia y tener misericordia con el prójimo. Vamos ahora a Isaías 3:16. Y esto es lo último que voy a leer para la edificación, ¿verdad? Del primer estudio de la palabra de Dios. Y con esto, ¿verdad? Terminamos en el nombre del Señor. Lo tengo aquí que lo busqué, ¿verdad? Online. Isaías 3:16. Nuevamente, cuando la iglesia habla de las vestiduras, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan. Cuando nos te saquen estos textos, recuerda leer el anterior. Israel había caído en pecado, Israel había caído en una forma pecaminosa. Israel se había rebelado contra Dios y había adorado a dioses que no eran dioses. Israel se había olvidado del Padre. Israel se había desviado de los caminos que Dios le había dado, y por cuanto Dios desata una maldición sobre Israel. Él desata una maldición sobre Israel, hombres, mujeres y niños. Pero entonces las iglesias transgiversan la palabra y toman este versículo para decirle a las mujeres que no pueden usar pantallas, que no pueden usar esto, hermano. Lea la palabra, pida revelación del Espíritu Santo, por Dios. Dice la palabra, lo dice, juicios contra las hijas de Sión. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbebecen, así dice, ¿verdad? Se ponen altivas y andan con el cuello erguido, son orgullosas, el orgullo es pecado, y con ojos desvergonzados. ¿Ustedes qué es lo que son ojos? No es que se los pintan, hermano, es que son ojos de estas mujeres que pasan por ahí, que son desvergonzadas. Cuando andan, van danzando y son con sus pies, se quedan tan. Estas mujeres que van mostrando su cuerpo para que los hombres la miren. De esto habla la palabra, hermano. Dice, por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Nos dicen a nosotras que el pelo de la mujer es el velo de nosotras. Pues Dios dice aquí que las va a rapar. Entonces, si usted cree una parte de estos versículos diciendo me voy a vestir, pues entonces rápese la cabeza también, hermana. Porque todo está ahí. Rápesela, quédese calva. Y dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado. No van a tener sandalias con que caminar. Las redecillas, no las vas a tener. Las lunetas, esas son las cosas que usted se pone aquí, ¿verdad? Que se pone aquí, que le agarra el pelo, las lunetas. Santo Dios, los collares, quíteselos, aunque tenga la crucecita, quítesela.
Los pendientes, quíteselo, los brazaletes no los tenga, las cofias no las posea, los atavíos de las piernas, esas son las cositas que le guindan, los partidores de pelo, las peinillas, las tiene que quitar, las diademas las tiene que quitar, no se las puede poner, santo Dios, aleluya. Dice aquí, los pomitos de olor, perfumito, los zarcillos, ¿qué son zarcillos? ¿Qué son zarcillos? Los que le guindan. Los anillos, no puede llevar los anillos, hermana. Y los joyeles de las narices. Dice, se las quitan, nada de eso lo puede llevar, hermana. Nada de eso. Hay unas culturas que ellos usan esas cositas ahí, ¿verdad? Pues no puede llevarla tampoco, no puede llevar nada de estas cosas. Las ropas de gala se las tiene que quitar. Eso de vestirse de gala para una fiesta no puede ser. Los mantocillos. Los velos no los puede llevar, hermana, para ir a la iglesia, no puede. Las carteras, las bolsas tampoco las puede llevar, sáqueselas, porque las tiene que sacar, no puede llevar bolsa porque es pecado. Los espejos, no se mire un espejo, quite todos los espejos de su casa. El lino fino también no se lo puede poner. Las gasas y los tocados, o sea, lo que se pone las gasas son los que se ponen para esto, y los tocados son ¿verdad? Esto que yo me pongo aquí. Hermana, aprenda a leer la Biblia. Varón de Dios, no engañe a la mujer con estas aberrosidades, son bestialidades, Dios mío, perdóname, porque es que realmente el celo de Dios me consume cuando el hombre intenta imponer doctrinas que no son ciertas. Y nos dice el 24, sigamos leyendo para terminar, ¿verdad? Dice, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá odiende. Entonces dice el Señor que ya no olerán, sino que apestarán estas mujeres. Y cuerda en lugar de cinturón, porque las van a aprisionar, y de cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de las ropas de gala, ciñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada. Esto es una maldición, hermano, que le están dando a las mujeres de Sión. Esta maldición no recae sobre las hijas del Dios vivo, porque nosotras fuimos lavadas con la sangre de Cristo. Por favor, paren ya de confundir la santidad. Este verso lo traje, no tiene que ver nada con la santidad. Este verso lo traje porque es que muchas iglesias lo ponen junto con el otro verso y dice, así es que te tienes que vestir, hermano, y no puedes. Eso no es correcto. La santidad no se lleva en lo que tenemos, la santidad se lleva en servirle a Dios, en apartarse del mal y seguir su palabra. Aprendan a leer la Biblia con el temor del Espíritu Santo. Y esta es la parte 1 de la separación de los santos. Este es el subtítulo, separación de los santos no significa lo que tú viste. La separación de los santos es apartarte del mal, seguir los preceptos, seguir las escrituras, seguir los mandamientos y dejar las obras desordenadas de la carne, el dejar de cometer pecados contra tu carne. La mentira es un pecado, apártala de tu vida. ¿Qué es la santidad y cuál es el precepto del hombre? Aprendan a discernir, hermanos. Porque si nosotros somos libres, ¿por qué nos tratan de esclavizar a preceptos de hombre? Usted es libre en el espíritu. Y el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Lean la palabra de Dios, escudriñe. No se dejen llevar simplemente por un hombre que sí, no niego que puede ser que le sirva a Dios, claro que está, pero muchas veces están erróneos. Sabíamos en aquellos tiempos un siervo de Dios al cual amo, que sé que era un varón de Dios que tuvo el error de decir, ¿verdad?, que los televisores eran del diablo. Y mandó a todo el mundo a quemarlo, se equivocó, porque él tenía un de estos de televisión, lo sabemos, pero por eso dejó de ser siervo de Dios en ninguna manera. Yo creo que hay siervos de Dios que cometemos errores en la palabra muchas veces, que nos confundimos, ¿verdad? Y tienen que aprender ustedes a escudriñar en el Espíritu y dejar que el Espíritu les convenza. Con esto yo los dejo, hermanos, y espero que haya sido de bendición esta primera parte de qué es la santidad bajo el subtema de la separación de los santos, ¿verdad? No se dejen llevar por preceptos de hombres, hermanos. Eso no es la santidad. Padre, yo te pido que esta palabra llegue a los corazones de todos aquellos, Señor, que están viendo este video en este momento. Que tú cambies la vida, Señor, de todo aquel el que lleva esto, Señor, como parte de su vida, Señor, que tú lo convenzas. Si hay personas que verdaderamente no pueden vestirse de cierta manera porque el pecado vuelve a su vida, y eso sí lo acepto y lo reconozco, Señor, porque me lo has enseñado. Pero, Señor, que ya esta mentira pare, mi Dios.
porque confunden la verdad de la Biblia con doctrinas de hombres, Padre, y están alejando a las almas que están sedientas de tu palabra. Bendito tú eres, Señor, y bendice estas vidas. Los veo el sábado, hermanos, con la segunda parte del estudio. El sábado pasado sí hice el estudio, pero no lo hice por medio de aquí de YouTube. Está en mi canal de Facebook, que hablaba sobre los ídolos. Así que Dios les bendiga y Dios les acompañe.